Dios bendiga a cada uno de los hermanos y hermanas que están siempre pendientes en esta plataforma. Dios bendiga a la comunidad, Dios bendiga a los amigos y amigas, pues que cada día están, aleluya, buscando una palabra, una bendición de parte de Dios. En este lindo día especial que Dios nos ha permitido por su gracia, quiero compartirles una palabra, una reflexión que será de mucha bendición para su vida. Vámonos rápidamente a la palabra del Señor en el libro de Hechos capítulo 13 versículo 1. Como prefacio y tema tiene Bernabé y Saulo comienza su primer viaje misionero. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón el que se llamaba Niger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, le impusieron las manos y los despidieron. El Señor me dio una revelación por medio de este tema. Aleluya. Y el tema en esta tarde es: cumple tu asignación. Hay algo que tenemos que entender y tenemos que comprender. Dios siempre, antes de enviarnos a cumplir una asignación, de enviarnos a cumplir nuestro llamado, va, aleluya, a capacitarnos, va a prepararnos y después va a enviarnos. Cada persona que ha sido levantada por medio del Espíritu Santo, que ha tenido un llamado directo de Dios, Dios ha puesto en medio de su escenario a hombres y mujeres genuinas que les enseñe las escrituras, que los preparen para que ellos puedan ejercer el llamado que Dios está a ellos anunciándole. El primer punto de esta enseñanza: Dios prepara y capacita. La primera preparación que debe tener un creyente que Dios ha hecho el llamado tiene que ser una preparación espiritual, donde va a restaurar su alma, su cuerpo y su espíritu en el ayuno, en la oración, en la lectura de la palabra. El segundo punto: Dios no va a usar a alguien que no esté transformado por Dios. Si una persona desea y anhela cumplir con el llamado de Dios, tiene que entender de que primero, para poder tener llenura del Espíritu Santo y poder ir y impartir una palabra al pueblo, tiene que tener una preparación espiritual. Es muy importante. Dios no va a usar a alguien que no quiere cambiar. Dios no va a usar a gente que no se enfoca en abnegar esta carne a los malos hábitos. Dios no va a usar a gente cómoda, gente que no quiere pagar un precio. Recordemos que Moisés, cuando subió al monte y fue llamado por Dios para recibir las tablas donde estaban escritos los 10 mandamientos, dice la palabra que él arriba en la montaña ayunó 40 días y 40 noches, y abajo de él esperaba Josué, su discípulo. Todo hombre de Dios, antes de tener, aleluya, autoridad y poder, tuvo que sacrificar y dar al Señor ofrendas de sacrificio, ayunando y orando. Esta es algo muy importante para que usted y yo entendamos de que no es porque tenemos un don o no es porque tenemos algo de nuestro nacimiento que Dios implantó y por eso nos movemos, no. Todo tiene que ir complementado y enlazado con la sana doctrina. Tengo el don de evangelista, voy a someter esta carne a ayunar y a orar. Tengo el don de profecía, voy a someter esta carne al ayuno y a la oración para poder tener la autoridad en el reino espiritual y para que el Espíritu Santo de Dios se manifieste con poder en mi vida, porque hay mucha gente que se está moviendo bajo un don. El tercero: Dios capacita. ¿Cómo Dios va a capacitar a un hombre o una mujer con llamado? Va a capacitarle primero en un discipulado. La persona que tiene un llamado de parte de Dios tiene que saber y conocer las Escrituras.
tiene que saber y entender e interpretar con la ayuda de nuestro amado Espíritu Santo y bajo la dirección del hombre o mujer que Dios pone en la vida de este hombre para levantarlo. Tienen que entender las escrituras, tienen que enseñársele muy bien las escrituras para que no sean mal interpretadas y no vaya a hablar falacias ni fábulas de hombre. Muchos púlpitos he visto gente que habla fábulas, gente que habla testimonios solamente de su vida y jamás se enfocan en el mensaje cristocéntrico, no se enfocan en la palabra revelada por Dios. Entonces estos son problemas que se vienen arrastrando porque hay mala doctrina en lugares en donde no enseñan bien y no enseñan a levantar ministros, sino que tienen a la iglesia como un sistema tributario, solamente que te sientes y que ahí vayas nada más a ofrendar, a diezmar y no se preocupan por tu crecimiento espiritual. Y envían muchas veces a las comisiones a hermanos que ven que están dando fruto. Estos hermanos no dan ni para atrás ni para adelante y solamente predican el testimonio y no se enfocan en el rema ni piden la revelación de Dios. Son problemas que estamos viendo en estos tiempos. En el conocimiento pleno de las Escrituras debemos capacitar a hombres y mujeres que Dios está llamando para que tengan un fundamento de la palabra y ningún viento los mueva, ninguna doctrina de hombre los mueva, sino que la doctrina de Dios sea la que guíe las vidas de aquellos hombres y mujeres de Dios. En el libro de Hechos capítulo 13, versículo 1 nos muestra cómo en la ciudad, aleluya, de Antioquía habían profetas y maestros. En ese lugar se encontraba Bernabé, Simón, Miguel, Lucio, Cirene. Se encontraba también Herodes el tetrarca y Saulo. Dice que en aquel lugar, cuando ellos estaban ministrando el corazón de Dios en ayuno y oración, el Señor y el Espíritu Santo designó a Bernabé y a Pablo a una misión, al primer viaje misionero para que ellos comenzaran a ejercer su llamado, a predicar el Evangelio. Ellos estuvieron en varias ciudades. Ellos estuvieron en Seleucia, estuvieron en Chipre, en Salamina. También estuvieron predicando en las sinagogas, predicándole a los judíos y predicándole a los gentiles del poder y del amor que mostró nuestro Señor Jesucristo, anunciando que la profecía del Mesías se había cumplido y de que en él había el perdón de pecados. Mucha gente no quiso aceptar el mensaje de Pablo y Bernabé. Otros adaptaron la doctrina, fueron convertidos, y otros se negaron y se aferraron a una doctrina que fue mal enseñada y que se vino pasando de generación en generación a ellos. Estos fueron los judíos más. Los gentiles, ellos entendieron, y más que todo, ellos adaptaron la doctrina de los apóstoles, porque era la revelación dada por medio de Jesucristo nuestro Señor. También ellos pasaron por una ciudad, por Pafos, dice la palabra, y dice que en aquel lugar había un hombre, un falso profeta, un mago, llamado Bar Jesús. Este hombre no dejaba que el procónsul Sergio Paulo, que estaba en aquel lugar designado con un cargo importante, escuchara a los apóstoles. Dice que Pablo, lleno del Espíritu Santo, lleno de la presencia de Dios, le dio a este hombre falso profeta, le dio una palabra de juicio. Le dijo que se iba a quedar ciego temporalmente porque estaba obstaculizando que el mensaje llegara a Sergio Paulo, el procónsul de aquel sector, de aquella ciudad. Dice que en el momento que suelta la palabra Pablo, dice la palabra que este hombre quedó ciego y que pedía que le ayudaran porque no podía moverse. Entonces, cuando Sergio Paulo ve, aleluya, ve que el Señor respalda a Pablo y a Bernabé por medio de esta señal y este prodigio, él comienza a creer en la palabra y se convierte al Evangelio. Muchas veces, para poder ejercer un llamado y un ministerio, usted y yo tenemos que estar llenos del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que nos convence a toda verdad y toda justicia. Es el que nos levanta, el que nos ministra, es el que hace los milagros y nos usa conforme a su perfecta voluntad. Yo le animo a que usted cumpla como lo hizo el apóstol Pablo
su llamado. Yo le pido que usted se deje enseñar, que usted comience a pedirle dirección de Dios para que Él ponga hombres y mujeres que no estén afanados al dinero, porque en estos tiempos la iglesia se ha contaminado. Que ponga hombres genuinos que amen las almas, que quieran enseñar el consejo de Dios para que usted pueda ejercer el llamado que Dios le está dando. Hay muchas falencias que hay que corregir y por eso Dios en estos tiempos está levantando una generación transparente, una generación que camina bajo la sana doctrina, porque en estos tiempos finales hay gente que se está desviando, gente que comenzó en el espíritu y ha terminado en la carne, gente que solamente ve el beneficio y el interés personal y no está cuidando el rebaño ni apacentando la grey. Por eso Dios quiere en estos tiempos levantar y levanta hombres con llamado, pero es necesario que usted entienda lo que se debe hacer para poder cumplir con victoria la asignación que Dios nos da. Cumple tu llamado, no tengas miedo. Ministra el corazón de Dios conforme al ayuno y a la oración, conforme al sacrificio vivo que le quieras dar a Dios, para que Él pueda mover la atmósfera a tu favor y pueda darte una palabra que traspase tu corazón. Y esa palabra la materialices con la fe y puedas caminar y puedas llegar a las almas que Dios quiere que tú llegues. Dios te bendiga, Dios te guarde. Tu hermano José Guerrero, estamos a las órdenes. Espero pues ver sus comentarios y que Dios me los bendiga y me los guarde. Perfecta voluntad, y que todas las cosas son hechas hermosas en tu tiempo.